Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A los que no estabais antes de la oración, para que cojáis el hilo, estábamos comentando Suratul Hadid. Suratul Hadid es el Sura 57, que es el Sura del Hierro, y lo que hace este Sura básicamente es reintroducir el concepto de Dios y las creencias básicas al que ya es musulmán, porque a veces el que es musulmán se olvida de cuáles son sus creencias, y Dios de nuevo aquí subraya el hecho de que ser un verdadero creyente implica a veces tener que hacer sacrificios por tu religión, como por ejemplo abrir la cartera y tener que dar algo de dinero en la causa de Dios, algo de dinero en caridad, todas estas cosas que el Islam enseña, básicamente, ¿no? Entonces, si Dios quiere, estos vídeos serán subidos en internet y podréis verlos. Y vamos por el versículo número 9, y este tema que hemos empezado hablando se va a desarrollar más adelante, ¿vale? Así que podréis coger el hilo si Dios quiere. Dios dice: Huwa alladhi yunazzilu ala abdihi. Dios es aquel que ha hecho descender, y lo interesante del verbo nazzala es que significa revelar. Dios ha revelado a su siervo, pero también significa hacer que algo baje de arriba a abajo. ¿Esto qué es lo que implica? De nuevo, la trascendencia de Dios, o ese tasbih del que hemos hablado. Y ese tasbih lo que implica, por cierto, ahora después de rezar tú haces subhanallah, subhanallah, subhanallah. ¿Qué estás diciendo? Que Dios está por encima. Y como hemos visto, como hemos comentado antes en la definición que dan los ángeles en Suratul Baqara, cuando tú haces eso necesariamente implicas que vas a hacer acciones correctas, que no vas a derramar sangre, que no vas a extender la corrupción, porque los ángeles, para quienes no estabais, los ángeles en otro sura dicen sobre la creación del ser humano: vas a crear a alguien que extiende la corrupción, y derrama la sangre, mientras que nosotros, a través de tu alabanza, podríamos decir, te enaltecemos o declaramos tu tasbih. Por tanto, el tasbih significa reconocer verbalmente, sí, que Dios está por encima, pero también en la práctica. Yo no voy a derramar sangre y no voy a hacer actos de extender la corrupción, ¿vale? Cuando tú dices subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000 veces, pero luego tú extiendes la corrupción, es decir, te pasan un vídeo por el móvil, un vídeo inadecuado, un vídeo guarro, y tú se lo pasas a otra persona, eso no es tasbih, tío. Aunque digas subhanallah 1.000.000 de veces. ¿Por qué? Porque el tasbih implica que reconoces que tu responsabilidad de cara a Dios es que no vas a extender la corrupción. Es decir, hay que redefinir esos términos. El término del Corán para el tasbih es ese. El término del Corán para el imán, la creencia, es que vas a hacer acciones correctas, ¿vale? Y de eso va este sura, básicamente. Dios es aquel que ha hecho descender sobre su siervo, refiriéndose al profeta Muhammad. ¿Por qué Dios utiliza la palabra siervo cuando se está refiriendo al profeta Muhammad? Como hemos dicho antes, desde la perspectiva del Islam, ser un siervo de Dios es una honra. De hecho, muchas personas que no creen en Dios dicen, como en un libro de ateos, de un autor ateo que leí, dice: la creencia en Dios es una humillación para el ser humano. Es decir, te convierte a ti en nada, básicamente. Estás reconociendo a este ser tan perfecto, yo no valgo nada. Que esa no es la visión del Islam, es una visión desequilibrada. Pero esa es la idea que mucha gente tiene. Y es interesante que esta persona casualmente da el ejemplo del Islam y dice: la oración del Islam es una absoluta señal de sumisión. Y tiene razón, aunque él lo dice despectivamente, por supuesto. Nuestra oración es una señal de reconocer que hay alguien por encima y que tú tienes unas responsabilidades morales. Cuando pones la cabeza sobre el suelo y dices subhanallah, de nuevo, que es el tasbih, reconocer que hay alguien por encima y que tú tienes una responsabilidad de parar la corrupción moral, por ejemplo. Tienes una responsabilidad de evitar que el mal crezca. Todo eso está dentro del tasbih. O sea, tenemos que redefinir ese término. Dios ha hecho descender sobre su siervo alhamdulillah, lo que he mencionado antes, por cierto, lo último, es que cuando Dios libra a Jesucristo de la acusación de que Él ha dicho a la gente que le adoren a sí mismo, lo que Dios menciona es que para Jesucristo no era ninguna deshonra ser siervo de Dios. Hay gente que le dice: Jesucristo no es Dios, y dicen: estás insultando a Jesús. Al contrario, le estoy honrando, porque lo máximo a lo que aspira un ser humano es ser un siervo de Dios, no deificarse a sí mismo. Eso sí que sería, hasta cierto punto podríamos decir, rebajarle, ¿no? Cuando yo digo que alguien afirma ser un Dios, le estoy rebajando. Dios ha hecho descender sobre su siervo ayatin bayinatin, signos claros. Y esto es algo que quiero aclarar.
desde nuestra ayah significa un signo, es decir, algo que te indica hacia otra cosa que es verdad, ¿vale? Entonces, como dijimos ayer en el ejemplo, el humo es un indicativo de que hay fuego. Si yo veo el humo aparecer por ahí, no necesito ver el fuego. Yo ya sé que el humo es un indicio de que puede haber fuego, ¿vale? Entonces, cuando Dios dice que ha hecho descender ayat, signos, bayinat, encima te dice Dios signos claros. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que en este Corán hay pruebas claras de que el Corán es verdad. Y eso es algo que no siempre tenemos en cuenta. Quiere decir, si nos preguntaran ¿por qué crees en el Islam? Diríamos, bueno, mi padre me enseñó que hay que rezar, que no hay que comer cerdo. Raras veces diríamos, porque el libro, la palabra de Dios, contiene ayat, bayinat, contiene signos que son claros. Es decir, la verdad del Corán está clara. Ahora bien, volviendo a la charla que os doy siempre sobre nuestros hijos. Cuando les vayamos a enseñar el Corán, les tenemos que enseñar a entender los signos. Es decir, a entender que este Corán es de Dios y no hay ninguna duda al respecto. Obviamente ahora no puedo profundizar en ese tema, pero si me queréis seguir en Facebook, pronto voy a hacer una conferencia, alhamdulillah, que la estoy organizando, que se llama la evidencia, bueno, el título es un poco presuntuoso, se llama la abrumadora evidencia de la verdad del Islam, y durará unas cuantas horas, lo clasificaré en vídeos, pero mucha gente dice, sí, yo tengo esta creencia porque en mi corazón me siento muy bien. Desde nuestra perspectiva no es exactamente así. Te tienes que sentir muy bien, está claro, cuando ya sabes que algo es verdad, pero no puedes utilizar el hecho de que te sientes bien como argumento. Es decir, si tú como musulmán dices yo creo en esta religión porque me hace sentir bien, el católico puede decir creo en esta religión porque me hace sentir bien, el hindú puede decir yo creo en mi religión porque me hace sentir bien, hasta un nazi puede decir yo leo Mein Kampf de Hitler y me hace sentir bien. Me hace sentir bien no significa que algo sea verdad. Necesitas ayat bayinat, necesitas signos que sean claros, básicamente. Y Dios está diciendo en este Corán he puesto signos claros. Si aquí se está hablando a los musulmanes en este sura de rejuvenecer su creencia, ¿qué relevancia tiene esto? Que sepamos que el Corán contiene, pues que tenemos que fortificar nuestra relación intelectual con el Corán. Es decir, nuestra convicción de que esta es la verdad y que hay signos evidentes, ¿vale? Entonces Dios dice liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur, con la finalidad de extraeros de las oscuridades a la luz. Fijaos, alhamdulillah, os pido disculpas por la tos, Fijaos que Dios no dice para extraer a las personas de la oscuridad a la luz, dice para extraerles de las oscuridades a la luz. Los comentadores dicen, ¿por qué cuando habla de la oscuridad lo dice en plural y de la luz en singular? Muy sencillo, las oscuridades son muchas. Hay 1.000.000 de caminos oscuros, pero el camino de la luz es uno. Y esta analogía de la oscuridad y la luz es muy importante, porque al fin y al cabo la oscuridad o las oscuridades no son más que la ausencia de luz. Es decir, cuando la gente no tiene verdad, está en la oscuridad, y lo que hace el Islam es sacarte hacia la luz, ¿vale? Entonces la idea de la luz, en Surat An-Nur, sura de la luz, Dios hace una parábola en la cual dice Nurun ala nur, cuando la persona adquiere esa conciencia de la verdad es una luz sobre otra luz. ¿Qué quiere decir eso? Muchos comentadores dicen Dios nos ha creado con un conocimiento innato, lo que llaman fetra, y ese conocimiento innato, una de las muchas cosas que sabes innatamente es la verdad. Conoces a Dios de una forma innata. Cuando te llega información correcta sobre el Corán y estos ayat, estos signos claros, ¿qué ocurre? Que se te enciende algo dentro, como que dices, esta es la verdad. Es como si una voz te dijera, yo ya sabía en cierto modo que esta era la verdad. Y lo vais a escuchar mucha gente que se convierte al Islam. Te dicen, yo sabía que esta es la verdad, o sea, yo sabía que existe Dios, o yo sabía que Dios es único, yo sabía determinadas cosas que han encontrado su confirmación en el Islam. Por eso se habla de una luz, ¿no? Aquí se te está hablando de que Dios ha hecho descender estos signos claros. O sea, tenemos que aprender a ver el Corán como signos claros, no simplemente como la recitación mola, no, son signos claros, contiene evidencias claras de que esta es la verdad y sacan a las personas de la oscuridad a la luz. Dios dice wa inna Allaha bikum, y Dios bikum, es decir, es para vosotros. Esto es en la gramática árabe hay un aspecto retórico que si tú dices si yo, por ejemplo, yo digo Dios es para vosotros, bikum, es como si estuviera subrayando la palabra bikum, ¿vale? Por el orden en el que pones las palabras. Dios es específicamente para vosotros, la Raufur Rahim, Dios es perdonador o indulgente y muy
hemos dicho que Rahim es una forma que indica exceso o constancia. Dios es constantemente compasivo de cara a vosotros. En las traducciones también se les escapa a veces. Dios no dice Raufur Rahim, dice La Raufur Rahim. La es otra forma de subrayar. O sea, Dios aquí estaría como si estuviera subrayando dos veces, ¿vale? Dios es de cara a vosotros. Quiero decir, el hecho de que Dios os haya dado evidencias claras de que esta es la verdad y os dé la oportunidad de abandonar las oscuridades y entrar dentro de la luz, esto es un acto de extrema Rauf. Quiere decir que Dios es muy indulgente de cara a vosotros, y eso también te recuerda que cuando te equivoques a lo largo del camino, tranquilo, las personas se equivocan de vez en cuando, tienes la oportunidad de volver, ¿vale? Es decir, atributos como la misericordia de Dios constante, la extremada misericordia, compasión de Dios, básicamente no están aquí para decorar, están para que tú te tranquilices y digas, nadie es perfecto, ¿vale? Porque a veces Dios te está diciendo aquí, ¿por qué no crees? ¿Por qué no gastas? Tal y cual. Pero no te olvides también de que Dios es misericordioso, ¿vale? Volvemos a la idea de equilibrar el conocimiento de tu concepción de Dios, ¿no? Y muchas de las religiones, como hemos dicho, se basan en un desequilibrio. Me llama la atención, por ejemplo, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ayer dijimos que Dios es Al-Azizur Rahim. Dios es la autoridad máxima y a la vez es muy compasivo. Y la sensación que me da a mí es que cuando lees el Antiguo Testamento, Dios es Al-Aziz, se resalta es tan poderoso y tan castigador y tan vengador. Y cuando lees el Nuevo Testamento, Dios es tan misericordioso. Es como que hay un desequilibrio en la forma de ver a Dios. Y en el Corán encuentras la manifestación de ese equilibrio, esa corrección. No tienes que olvidar que Dios es la máxima autoridad, pero a la vez Dios es compasivo, ¿vale? Alhamdulillah. Entonces, de nuevo, Dios te ha hecho una reflexión sobre el universo y le ha dicho al ser humano, ¿por qué no abres la cartera y gastas un poco de dinero en la causa de Dios? Todo el dinero que tienes, Dios te ha hecho un mustajlaf, Dios te ha hecho un heredero provisional. Tú tienes que gastar una parte en la causa de Dios. Y ahora te ha vuelto a hacer una reflexión trascendente acerca del origen del Corán, y ahora va a volver a hablar de lo mismo. O sea, fijaos en la estructura. Dios te ha hecho reflexionar sobre el universo y recordarte que tienes que gastar, o sea, todo lo que Dios te ha dado, y recordarte que tienes que gastar parte de eso. Ahora Dios te ha dicho, no olvides este regalo de la guía, y ahora Dios te va a volver a hacer una amonestación de nuevo y con una estructura muy similar. وَمَا لَكُمْ, otra vez, ¿y qué pasa con vosotros? Y se está refiriendo a personas que son creyentes. O sea, Dios le está diciendo al creyente, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ¿Qué te pasa que no vas a gastar en la causa de Dios? Y esto es una frase muy abierta. Cualquier cosa que sea causa de Dios. Dar dinero al necesitado. Dar dinero, por ejemplo, para impresiones de Corán. Hay muchas causas para las que la gente necesita dinero. No es por hacer publicidad. Pero cuando una mezquita, por ejemplo, necesita un dinerito para un proyecto, este sura te está diciendo, si tú de verdad crees en esta religión, tienes que hacer algo. No puedes decir, yo vengo aquí, me beneficio, pero yo no doy nada. Tú tienes que hacer algo. Dios te está diciendo, después de haberte dicho, Dios, yo te he dado un montón de regalos, te he hecho heredero provisional de un montón de riquezas, es decir, toda la riqueza que vas a tener, eres un heredero provisional. Luego Dios te ha dicho, yo te he dado la guía. No olvides que Dios es súper compasivo de cara a los seres humanos. Y ahora otra vez te vuelve a decir lo mismo. ¿Qué pasa que no vas a gastar dinero en la causa de Dios? Muy interesante esto. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Cuando a Dios pertenecen mirad todos los tesoros, o las herencias, mejor dicho, de los cielos y la tierra. Es decir, fijaos que antes Dios te ha dicho a ti que eres un mustajlaf, eres un heredero provisional, y ahora que te está diciendo que a Dios pertenece mirazu samawati wal ard. Es desafortunado que cuando lees las traducciones no te quedas con todos estos detalles. No hay ni una palabra y ni una frase que Dios no esté diciendo a la perfección. Dios te ha recordado que tú eres un heredero provisional cuando te ha hablado del universo. Y ahora, ¿qué es lo que te está recordando? Que a Dios pertenece el miraf, la herencia de los cielos y la tierra. Es decir, tú dices, yo cuando muera voy a dejar en herencia una serie de cosas para mis hijos. Pero es que tu hijo se va a morir pasado mañana. Quiere decir, aceptemos la realidad. Esta vida es efímera. Y él también va a dejar en herencia. Y al final, ¿qué es lo que va a quedar? Dios está diciendo que Él es el heredero, Él es el origen y Él es el heredero de todo lo que hay en el universo. Entonces, ¿por qué no vas a gastar tu dinero en la causa de Dios cuando toda la herencia finalmente corresponde a Dios? Es decir, alhamdulillah, tú dices, haz una aportación de 10 euros al mes para mantener la mezquita, o de 5 euros, o de 1 euro. Y tú dices, es que mi economía no me lo permite. Si tu economía te permite comprarte un shawarma cada semana por 5 euros, te puedes gastar 5 euros al mes en la mezquita o en el centro islámico o en lo que sea. No pasa nada, no vas a perder nada. Y Dios te dice, ¿por qué no vas a gastar algo en la causa de Dios?
cuando todo lo que tienes lo vas a dejar en este mundo, porque eres un heredero provisional, y luego va a volver a Dios. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. A Dios le corresponde la herencia definitiva de todo el universo. O sea, si a Dios le corresponden todas las le pertenecen, o su dominio se extiende sobre todas las galaxias, y tú estás diciendo no puedo gastar 3 euros en la causa de Dios. Subhanallah, o sea, necesitamos ser recordados y que se nos ponga en nuestro sitio. Y luego Dios hace una reflexión relacionada. La yastawi minkum, no son equivalentes dentro de vosotros, de los creyentes. Hemos dicho que hay diferentes grados. Está el que cree de verdad y lo refleja en sus acciones y participa, y luego está la persona que yo me he unido a este grupo porque me va bien, me hace sentir bien, o son el grupo mayoritario, pero no me pidas sacrificios. Dios dice la yastawi minkum, no son iguales dentro de vosotros man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, aquellas personas que hayan gastado antes de la victoria, o del fath, antes de la apertura de la victoria final, wa qatal, y hayan luchado en la causa de Dios. Fijaos que este sura, alhamdulillah, sabéis que hacia el final de la biografía del profeta se produjo el Fath, la victoria, ¿no? Los musulmanes entraron en Mecca, Mecca se rindió, pese a haber estado 13 años torturando a los musulmanes. El profeta les dijo, ¿qué voy a hacer ahora con vosotros? Y fijaos, ellos no dijeron, nos vas a matar porque es que te hemos estado 13 años torturando y te hemos echado a patadas. No, ellos salen de su boca y dicen, vas a hacer el bien porque tú eres alguien noble. Qué raras veces le puedes decir eso a alguien que te está contestando. El profeta que les dijo, alayhi salatu wassalam, la tathriba alaykum al-yawm antum tulaqa, es decir, imitó las palabras de José en el Corán hacia sus hermanos. Hoy no habrá culpabilidad sobre vosotros, os podéis ir, sois libres. Se declaró una amnistía. Volvemos al tema de los ángeles. ¿Qué han dicho los ángeles? Que si tú quieres hacer tasbih de verdad, es decir, exaltar a Dios, no puedes derramar sangre y no puedes extender la corrupción. O sea, el profeta demuestra constantemente eso en su ejemplo. Dios aquí está diciendo, antes de que se produzca esa victoria, porque aquí no se había producido aún, y Dios ya está aludiendo, como que Dios ya te está diciendo que el final de la misión será bueno para los creyentes, pero los creyentes tienen que hacer sacrificios. La gente dice, ¡ay, la islamofobia! ¿Cuándo va a acabar? Va a acabar cuando tú te espabiles y hagas lo que tienes que hacer. Quiere decir, sentarte a llorar, islamofobia. Quiere decir, a los profetas les daban palizas. Al profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, cuando se postraba, le echaban los intestinos. Quiere decir, es que ninguno de nosotros ha pasado por eso. Ninguno de nosotros ha pasado por esos sacrificios. Los sacrificios que tenemos que hacer nosotros son poquitos. Estudiar el Corán, estudiar esto, transmitirlo un poco a la gente, buena conducta, es poco lo que se nos pide. En una ocasión el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, estaba sentado en la Kaaba. En el periodo de Mecca, cuando se empezó a intensificar el ataque físico contra los musulmanes, y uno de sus compañeros fue y le dijo, ya Rasulullah, mensajero de Dios, ¿no vas a hacer dua? ¿No vas a invocar a Dios que nos libre de estos opresores? Y el profeta Muhammad no le gustó esa pregunta. Dijo, en otras civilizaciones antiguas, cuando les llegó un profeta, a veces, en algunos casos, se cogía a esas personas y se les torturaba de verdad. Se colocaba un peine de hierro y se les dividía por la mitad, y aún así no renunciaban a su creencia. Pero no obstante, dice el profeta, vosotros tenéis mucha prisa. Es decir, la mentalidad de la prisa, quiero que todo se arregle rápido, no funciona así. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, perdonad que me vaya del tema, pero está relacionado. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, Dios podría haber dicho, hoy eres un profeta y mañana tendrás la victoria. Es decir, mañana tu mensaje será aceptado por la gente. No. 13 años de sacrificios, de lágrimas a veces, y de algunas torturas y de algo de muerte. Es decir, nosotros nos quejamos de la islamofobia. Eso es una tontería lo que nosotros vivimos. Que hay 4 personas ignorantes que nos miran mal y otras 100.000 personas que les parece bien. Quiero decir, porque a veces nos olvidamos de eso. Por la mala gente que hay mucha gente que está para defenderte. Y nosotros también tenemos que defender a las personas buenas, independientemente de sus creencias, ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir aquí es que no son equivalentes las personas que han gastado, dice Dios, antes de que llegue la victoria. ¿Qué quiere decir eso? Cuando llega la victoria y el Islam se hace grande, todos somos creyentes y musulmanes. Dios está diciendo sí, pero antes de esta victoria hubo un periodo de dificultades, hubo un periodo de sacrificios. Y no son iguales las personas que en ese periodo de sacrificios gastaron en la causa de Dios, ¿vale? Y por ejemplo, a veces los musulmanes jóvenes, alhamdulillah, tú tienes unos padres que son musulmanes, te han enseñado el Islam, y tú a los 13 años, que es esa edad en la que físicamente ves cambios y te crees que eres un hombre y realmente eres un niño,
pero eres un niño con cuerpo de hombre, más o menos. ¿Y qué ocurre? Que te crees que eres el rey y lo sabes todo. Te lees un libro donde te pone esto, no sé qué, esto es la sunna, y tú vas a tus padres y empiezas a gritarles, o empiezas a criticar a otros. Esto lo hacen ahora los jóvenes, a criticar a shuyukh, a criticar a ulama, a eruditos, porque yo me he leído un libro donde pone que esto es haram y este erudito dice que es halal y le insultas, o pones en Facebook, no hay que escuchar a este, como si tú, ¿quién eres tú para atacar a nadie? A una persona que ha dedicado su vida al Islam. No olvides, Dios está diciendo aquí, las personas que gastaron antes de la victoria no son comparables a los que han aceptado el Islam cuando el Islam ya era grande. Tienes que saber respetar a las personas que han hecho sacrificios por este día, aunque no estés de acuerdo en algunas cosas. Puedes estar en desacuerdo con un erudito, pero ese erudito que era de Mauritania se fue hasta el Azhar a estudiar, y a lo mejor no tenía dinero para un avión y se fue en camello. Ha hecho sacrificios por esta religión que tú no has hecho. Tú has entrado en sahihalbukhari.com, has leído un hadith y ya te crees que eres el mufti. Esto es un problema muy grande, es un fitna muy grande. Tú no te puedes comparar con la persona que ha hecho sacrificios por el din, tío. Ponte en tu sitio. Y esto los jóvenes necesitamos saberlo. Muchos hemos cometido errores. Digo hemos, incluyo en primera persona. No cojas a una persona. A veces piensas, mis padres me enseñaron alguna cosa mal del Islam, porque me enseñaron, yo qué sé, a ducharme con aguas sagradas, o paranoias de estas que existen en muchos países musulmanes. ¿Y qué haces? Lo desprecias. Dices, esto no es la sunna, esto es bid'a, pero yo sé un montón. El hecho de que tú sepas leer es gracias a tus padres, tío. Gracias a que tu padre cogió un avión y dejó su país o lo que fuera, incluyendo aquí ahora a los españoles. Hizo una serie de sacrificios para que tú hoy supieras leer. Quiero decir, ponte en tu sitio, porque los jóvenes somos muy idealistas y muy luchadores. ¡La sunna! Tenemos mucho la sunna, pero nos falta a veces el intelecto, tío, y el saber ponerte en tu sitio. Las personas que han hecho sacrificios no son igual que las que no lo han hecho. Cuando tienes un bebé, por ejemplo, y el bebé te despierta un montón de veces, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, cuando te consigues dormir, de repente el bebé hace otra vez, y tienes que irte a trabajar a las 7. Entonces dices, mis padres pasaron por esto. Y hubo un día en el que yo les grité, les cerré la puerta y les dije, esto es bid'a. Es muy lamentable, tío, cómo nos portamos con nuestros padres. Y a veces eso, sé que no está totalmente relacionado, pero sí, aquí Dios está diciendo, si tú tienes imán, tienes creencia, tienes que reflejarlo en las acciones. Y lo digo porque mucha gente se ha obsesionado con la creencia, con la teología, y se ha olvidado de la ética. Y en parte es porque nos dan mucho conocimiento sobre teología y no sobre ética. ¿Y qué ocurre? Que haces esto. Hablas mal a las personas. El otro día vi en Facebook algo que me dejó perplejo. Lista de ulama que son desviados. Vale, lo típico. Y te ponía el nombre de unos eruditos y te decía que este es el shaitán tal. Y te decía el nombre de ese erudito. ¿Quién ha escrito eso? Un niñato. Que lleva 4 días practicando la religión. Y se cree con... Es increíble, tío. Estás cogiendo a gente que ha dedicado su vida al din, aunque no estés de acuerdo. El Islam es una religión de respeto a los mayores y respeto a la gente que ha hecho sacrificios. Quiero decir, eso es el Islam, tío. El profeta Muhammad ﷺ que dice, no es de los nuestros el que no respeta a sus mayores y el que no tiene misericordia con sus sagir, con sus pequeños. Y me hace gracia este hadith porque la mayoría de la gente o respeta mucho a los mayores en algunas culturas, pero a los niños les das bofetadas sin ningún remordimiento, o al revés, a los niños es no le toques que es maltrato infantil, pero a los mayores los dejas en el asilo. O sea, esto, volviendo al tema del equilibrio, es muy importante, ¿no? Entonces, volviendo al tema, las personas que han gastado por esta religión, antes de que la religión se haga grande y sea victoriosa, porque ese es el momento en el que sale. Y por ejemplo, aquí en España el Islam, perdonad que me enrolle, aquí en España el Islam es una religión minoritaria. Hay gente que está haciendo sacrificios ahora. Hay gente que lleva 20 años haciendo sacrificios para que pueda haber una mezquita de 3 metros cuadrados. Y luego viene un niño que se ha leído 2 libros o se ha descargado un PDF en internet, viene a la mezquita, le escucha y dice, eres un desviado, no vales para... Esa persona ha hecho sacrificios. Ha hecho sacrificios duros por esta religión. Quiere decir, ponte en tu sitio. Esa es la lección de aquí. No es equivalente a aquel que ha gastado antes de que la religión obtuviera la victoria waqatal, y ha luchado. Ulaika a'zama daraja. Esas personas son más grandes, más gigantes, ¿no? Podríamos decir, en el grado de mérito que tienen. Es decir, Dios naturalmente
todas las personas buenas son buenas, pero las personas tienen diferentes rangos. Y el que ha hecho más sacrificio, tú no tienes que menospreciarle. Especialmente la persona que empieza a practicar de repente y se pone a menospreciar. Es decir, creo que esta lección es importante para el joven de hoy en día, básicamente. Mira, esta persona es más grande en su rango que la persona que gastó en la causa de Dios después. Es decir, después de que la religión hubiera obtenido esa victoria, y hayan luchado después de que la religión hubiera obtenido la victoria, pese a que pero a todos ellos Dios les ha prometido el bien supremo, ¿vale? Al-husna es una forma de decir súper bien. Dios os ha prometido a todos los creyentes, si Dios quiere y si gastáis en la causa de Dios, si reflejáis en vuestras acciones esa presunta creencia, Dios os ha prometido a todos el husna, es decir, el bien excelente. Pero no os olvidéis que no es el mismo rango de las personas que han hecho sacrificios. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Volviendo a la lección de este sura, Dios, de lo que vosotros hacéis, es esta perdón. Alhamdulillah. Dios de lo que bima ta'amaluna. Por cierto, cuando Dios dice ma, es una forma de decir cualquier cosa, ¿no? Lo dijimos ayer. Cualquier cosa que hagáis, Dios es Jabir, está bien informado, ¿vale? De cada vez que tú hablas irrespetuosamente a otra persona que ha hecho sacrificios por la religión, porque no te gusta el tamaño de su barba o lo que sea, Dios es plenamente consciente de ello. Y con esto no estoy quitando importancia a determinadas cuestiones. Lo único que estoy diciendo es que ponte en tu lugar. La persona que empieza a hacer esfuerzos cuando ya no hay sacrificio que hacer, prácticamente, esa persona no es igual en rango que la persona que lo demostró en el momento en el que se necesitaba esa fuerza, ¿no? Básicamente. Y luego Dios dice algo que rompe totalmente. Dice, Man dhal ladhi yuqridu Allaha qardan hasana. ¿Quién es la persona? Man dhal ladhi quiere decir, ¿quién es ese? ¿Quién? Como si yo cojo una tabla y digo, ¿quién? ¿Hay alguien que vaya a hacerlo? ¿Quién es esa persona que le va a prestar a Dios, que le va a hacer a Dios un préstamo bondadoso? Dios te acaba de decir que a Él le pertenece la herencia de todo el universo y ahora te dice, ¿quién le va a hacer un préstamo bondadoso? Y esto, algunos comentadores dicen, el ser humano es tan rácano que Dios se lo tiene que plantear en estos términos. Te lo tiene que plantear en los términos de que Dios te dice, venga, va, hazme un préstamo. Hazme un préstamo. Y luego Dios dice, fayudha'ifahu. Y luego Dios se lo va a fayudha'ifahu lahu. Y específicamente para él, Dios se lo va a multiplicar, ajrun kabir, le va a multiplicar una recompensa karim, muy noble, muy generosa. Es decir, la persona que hemos dicho antes, la persona que gasta en la causa de Dios tiene que saber que Dios se lo va a devolver multiplicado. O sea, esa es la idea que Dios está diciendo. Va, al menos vamos a enfocarlo de esta forma. Hazme un préstamo que luego yo te voy a devolver multiplicado. ¿Veis cómo este sura es la estructura que tiene? Básicamente repite las cosas, pero en medio deja reflexiones sobre el universo y sobre la revelación, para que no olvides de todos los regalos que tienes. Subhanallah. Dios dice eso, hazle a Dios un buen préstamo y luego Él te lo multiplicará. Y para esa persona, ajrun karim, Dios te va a dar una remuneración generosa, ¿vale? Quiere decir, si te preocupa tanto el dinero, tú gasta en la causa de Dios, que Dios te lo va a remunerar. Y esto es la última sección que voy a comentar, pero es buena. Dios dice, Yawma taral mu'minina wal mu'minat. ¿Qué dijimos ayer? Muchas veces Dios te da una lección del universo, de cómo se supone que tú tienes que actuar, y luego te transporta al día del juicio para darte una escena de las consecuencias. Lo dijimos ayer, muchas suras tienen este tipo de estructura, ¿no? Así que de desorden e incoherencia nada. El Corán está matemáticamente calculado. Entonces dice, Yawma taral mu'minin, el día en que veas a los creyentes, wal mu'minat, y las creyentes. Claro, es interesante que si tú dices en árabe al mu'minin, incluye a hombres y mujeres, pero Dios dice al mu'minin wal mu'minat, y está resaltando que realmente son dos grupos diferentes o tienen características diferentes. Bueno, en la lengua árabe, cuando tú podrías decirlo en una palabra o en un colectivo, pero lo clasificas, estás básicamente diciendo hay alguna diferencia, ¿no? Como por ejemplo Dios dice en Suratul Hujurat, como la yashar qaumun min qaumin, que un grupo de personas no se burle de otro, y luego dice wala nisa'un min nisa', y que un grupo de mujeres no se burle de otro. Claro, en la palabra qaum, un grupo de personas, las mujeres están incluidas, pero luego Dios separa y menciona especialmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres tenemos estilos diferentes de murmurar, es decir, de hablar mal de las otras personas cuando no están presentes. O sea, tenemos como estilos diferentes. Dios se dirige a ti y te lo dice, y luego se dirige a ti y te lo dice a ti. El día en el que veas a los creyentes y a las creyentes, yas'a nuruhum baina aydihim
وبأيمانهم. Saldrá una luz, saldrá su luz de delante de ellos y de su lado derecho. Quiero que os dibujéis esta imagen en la mente o tengáis en cuenta esto. El profeta Muhammad ﷺ, varios hadices indican que la oración es luz. Y otros hadices indican que el día del juicio los rastros de la ablución que has hecho se extenderán como una luz, ¿vale? Aquí Dios te está diciendo, y esta luz, por cierto, la fabricas en el mundo, eso es lo interesante. No es una luz que tú puedas fabricar el día del juicio, la tienes que haber hecho en este mundo. Entonces ese día los creyentes, los hombres creyentes y las mujeres creyentes verán salir su luz de delante y de la derecha. Bushrakumul yawm. Dios dice, se os da una buena noticia para vosotros hoy. ¿Cuál es esa buena noticia? Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, unos jardines por cuyos suelos fluyen ríos. ¿Y qué significado tiene esto? Todos aspiramos a tener una casa en esta vida, es lo que más nos importa, un sitio fijo. Y nos gusta reflejar la naturaleza, poner algo de hierba, es decir, algo de plantas, algo de... esa idea de tener una residencia y ese amor a la naturaleza que, aunque nos hayan envenenado con el estilo de vida urbano, está dentro de nuestra naturaleza. ¿Por qué nos gusta el verde y nos gusta ver el agua fluir? Porque realmente somos una especie que nuestro hábitat original es natural y forma parte de nuestra naturaleza. Dios nos dará esos jardines, pero lo más importante, Khalidina fiha, serán inmortales en ellos. Ese es el regalo que Dios le da a estas personas. Dhalika huwa al-fawzul azim. Este es el éxito gigantesco, es el éxito súper grande. Y como dijimos ayer, las personas vemos el éxito en términos económicos. Dios te está diciendo, ¿tú no quieres gastar dinero en la causa de Dios? ¿No quieres participar en la impresión de este libro o de este Corán? ¿No quieres dar 5 euros a la mezquita? ¿No quieres darle un bocadillo al pobre que te has encontrado en la calle porque dices, sí, tengo que sacar 4 euros del banco, voy a sacar 4 euros del banco para darle de comer a un mendigo? Eso es lo que tú piensas. Dios te está diciendo aquí que básicamente tú piensas, el-Shaytan os promete la pobreza, os dice, hey tío, no gastes dinero que te vas a quedar sin un duro. Es básicamente el gran problema que tenemos los seres humanos. Y aquí básicamente se nos está diciendo, esto es el éxito. Cuando tú haces el bien y gastas dinero en las causas nobles y haces sacrificios en las causas nobles, la recompensa que Dios te va a dar es el éxito más grande. De nuevo redefiniendo el concepto del éxito. Pero ¿cuál será el otro caso? Dios dice, Yauma yaqulul munafiqin. O sea, Dios ha hablado del mu'minin, los creyentes. Ahora no tendría que hablarnos del kafirin, los que niegan la verdad. No, porque este sura nos está hablando del creyente y esa persona que se ha metido entre los creyentes como uno más, pero cuando toca hacer sacrificios sale su verdadera naturaleza. Por tanto, este sura no va a hablar del kafir, el que rechaza la verdad abiertamente, va a hablar del munafiq, la persona que ha sido hipócrita. O sea, y todos los musulmanes tenemos que tener cuidado con la hipocresía, porque eso es algo que está dentro de la comunidad. En ese día, yaqulul munafiquna wal munafiqat, en ese día los hipócritas y las hipócritas, lilladina amanu, dirán a las personas que han creído. O sea, Dios ya está mencionando aquí como dos grupos separados, el creyente y el hipócrita, mientras que en la vida del mundo éramos todos un grupo. Íbamos a rezar juntos, nos comíamos un shawarma juntos, tomábamos harira juntos, o paella, lo que sea, y ese día no, somos grupos separados. Dios dice, en ese día los hipócritas y las hipócritas le dirán a los creyentes. Por cierto, es muy interesante coger todas las conversaciones que el Corán da sobre el día del juicio. Creyentes con creyentes, cuando se reúnen con su familia, creyentes con hipócritas, creyentes con personas que rechazaron la verdad, que a veces el creyente le dice a la persona que rechazó la verdad desde el paraíso, casi me arrastras, tío, casi me llevas a tu camino. Quiero decir, esas conversaciones son importantes porque tenemos que compararlas con la relación que tenemos ahora en el mundo. En ese día el hipócrita y la hipócrita le dirá al hombre creyente y a la mujer creyente, Unduruna, esperadnos, naqtabis min nurikum, dejad que cojamos parte de vuestra luz. ¿Qué está diciendo esto? Que esos hipócritas no tendrán esa luz. Sin embargo, estaban con los creyentes en la vida. Dios dice, Qila arji'u wara'akum, y se dirá, Qila, no dice los creyentes responderán o Dios responderá, Qila, alguien dirá, irji'u wara'akum, volved detrás vuestro, es decir, a la tierra. ¿Dónde hemos dicho que se fabrica esa luz o se prepara esa luz? Aquí en la tierra. Se les dirá, volved detrás, faltanisu nura, y buscad una luz. Esas personas que hacen se vuelven hacia atrás intentando encontrar esa luz. Dios dice, faduriba bainahum bisur,
bisurin lahu faduriba bainahum bisur. Entre ellos aparecerá una pantalla que les separará, es decir, a los creyentes y a los hipócritas. Dibujaos esta imagen en la cabeza, porque eran personas que eran musulmanes y estaban juntos en este mundo, pero uno de ellos lo demostró con las acciones, hizo las acciones. El otro dijo, sí, vamos a hacer iftar y a comer dátiles, pero a la hora de hacer sacrificios esa persona no estaba nunca. Y aquí Dios dice, aparecerá una pantalla entre ellos. Lahu babun, en esta pantalla habrá una puerta, batinuhu fihi rahma, en el lado de atrás estará la misericordia, la compasión, wa zahiruhu min qibalihi al-adab, pero por el otro lado externo que se puede ver, digamos, estará el castigo. Es decir, es una imagen, pero tienes que creártela en la mente. Se crea una pantalla que divide a los creyentes y a los no creyentes. Y en un lado de esa pantalla está la misericordia y en otro lado está el castigo. Yunadunahum. Y entonces, ¿qué van a decir los hipócritas a los creyentes? Van a gritarles, Alam nakum ma'akum. ¿Es que no estábamos con vosotros? Éramos el mismo grupo, tío. Estábamos juntos, rezábamos juntos, lo hacíamos todos juntos. Éramos de la misma comunidad. Alam nakum ma'akum. ¿No estábamos junto a vosotros? O sea, el hipócrita le dice al otro, dame parte de tu luz. El creyente no tiene poder de darle luz a otro. Cada uno va con las obras que ha hecho en este mundo. Y ahora el hipócrita está diciendo, ¿es que no estábamos con vosotros? Porque hay una pantalla que nos está dividiendo. Qalu, y dirán los creyentes, Balá, efectivamente. Walakinnakum, pero no obstante, vosotros. Y esta es la lección que tenemos que tomar. Y las cosas que tenemos que tener cuidado de no hacer porque podrían cuestionar nuestra creencia. Fatantum anfusakum, Dios dice. Es decir, dirán los creyentes en este momento, os pusisteis en el fitna, os pusisteis a prueba. Alhamdulillah. Yo estoy en el trabajo y sé que aquí hay un grupo de mujeres. Para mí eso es una tentación, pero aún así voy y me meto y me pongo a tomar un café con ellas y a hablar con ellas. Eso es un fitna y tú te has metido, te metías en líos. Eso es lo que está diciendo el creyente. Hay una diferencia entre nosotros y vosotros. Vosotros, fatantum anfusakum, os poníais a vosotros mismos en este tipo de movidas, en este tipo de situaciones que son un fitna. Subhanallah. Wa tarabbastum, y esperabais o posponíais las cosas. Bueno, sí, hoy es la última vez que me meto a tomar un café con las chicas y a hacer un poco de ligoteo. Hoy es el último día, mañana lo arreglo y empiezo a rezar. Y al día siguiente, lo mismo. Bueno, va solo hoy, voy a hablar con ellas un rato a ver si tal, nos vamos a tomar un café y mañana, subhanallah, mañana voy a empezar a rezar. O el Ramadán voy a empezar a rezar, subhanallah. Wa tarabbastum, lo posponíais. Os metíais en líos y posponíais el hecho de rectificar. Wartabtum, y estabais como deambulando en la duda, básicamente. Y algunos servicios dicen, esto es una progresión. Te metes en líos, ¿vale? Básicamente, pospones arreglar las cosas y luego acabas en dudas. Es decir, acabas diciendo, al final, ¿para qué tengo que seguir todas estas normas, tío? ¿Para qué tengo que seguir todas estas leyes? Te metes en líos. O sea, pensad en esta escena. El creyente se lo está diciendo al hipócrita. El hipócrita ha dicho, pero yo estaba contigo en el mundo. Y el creyente está diciendo, sí, pero había unas pequeñas diferencias. Te metías en líos y siempre posponías dejar de hacer las cosas mal y caíste en la duda, وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي, y se apoderaron de ti las ilusiones o las fantasías. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces cuando las personas cometemos pecados nos justificamos con fantasías, como por ejemplo el Corán habla de gente de la escritura que dijo, bueno, el fuego nos tocará unos pocos días. Musulmanes igual, bueno, si yo digo la ilaha illallah, el profeta Muhammad vendrá y me salvará. Da igual lo que haga. Acabaste siendo presa de tus propias fantasías hasta que llegó la orden de Dios, es decir, la muerte, el juicio, responder por tus acciones. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, finalmente te consiguió engañar en relación a Dios, al Garur, el super engañador. Se está refiriendo a Shaitán, es decir, la principal fuerza del mal consiguió llevarte a su terreno a través del meterte en líos y decir siempre, bueno, ya empezaré Ramadán, y cuando llega Ramadán dices, mira, este Ramadán he aprendido cosas buenas, el que viene ya empiezo a rezar. Este tipo de actitud puede que cuando mueras, aunque estés aparentemente entre creyentes, no vaya a ser así. Y el hecho de no querer gastar en la causa de Dios, que es el tema que más está subrayando este sura. فَالْيَوْمَ se les dice, el día de hoy, por tanto, لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, no se va a aceptar de vosotros un rescate. Quiere decir, una de esas fantasías es que alguien mediara por ti.
Y esto existe en algunas culturas más que en otras, el concepto de que mis ancestros hacen dua por mí. Estoy salvado, tío. Yo no sufro porque ya me han salvado mis ancestros. Por ejemplo, yo esto lo he oído un montón. Los mayores, los ancianos, han hecho mucho dua por mí. Yo ya está, estoy muy salvado. Ya lo tengo garantizado. Quiero decir, he hablado personalmente con personas que te dicen eso. Te dicen... tú rezas cosas, pero yo tengo hay una cosa que llaman la estrella. Yo tengo una estrella muy brillante. De hecho, aquí ya meto un poco mis experiencias culturales, pero básicamente el ser humano es el mismo en todo el mundo. Está un poco ese concepto de que unos son puros ya porque lo son, porque sí, y otros... Y los musulmanes que regresáis al Islam, os convertís al Islam, lo entendéis. Hay personas que os tratan como si, da igual el esfuerzo que hagas. Y yo, es que mi abuelo era sheikh, quiero decir, eso no lo puedes cambiar por nada. Dios dice, ese día Dios no va a aceptar ningún filia, no habrá rescate, no vendrá tu abuelo el sheikh y dirá, sí, él bebía alcohol, pero yo era un sheikh, Dios, por favor, te pago 5.000 euros, a Dios le pertenece todo. Esa tontería no existe. Esto de la estrella, particularmente una persona decía sobre otra... he llamado ahí a los ancianos de mi pueblo, son gente que yo no sé si se aburre o qué hace. He llamado a los ancianos de mi pueblo y me han informado de que mi estrella es muy fuerte, es muy sólida, pero la tuya es un poco... Yo conozco a los dos y sé que el de la estrella floja es realmente una persona que hace sacrificios por el din. O sea, todas esas paranoias en este mundo que tú usas para ponerte por encima, sustituyendo la acción, porque es la persona que no quiere tener que esforzarse la que dice, bueno, mi estrella, bueno, el sheikh, mi abuelo era un sheikh, mi padre era un imán, mi bisabuelo era un sufi. Claramente estoy en el din. Estás en el din en base al esfuerzo que hagas, amigo. Y otra persona que hace más sacrificios está por encima de ti. Ese día no habrá filia, no habrá un pago de rescate. No te crees fantasías. Dios dice, وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, y tampoco habrá un pago de rescate para las personas que negaron la verdad. Es decir, Dios está hablando de los hipócritas, no tendréis a nadie que os pague un rescate, ni para las personas que negaron la verdad. Es decir, el hipócrita y el kafir, el que rechazó la verdad, están en el mismo grupo. Y da miedo, porque realmente tienes que tenerlo en cuenta. Cuando tú dejas de hacer esfuerzos y dices, bueno... Quiero decir, Dios habla aquí de un proceso. Empiezas metiéndote en líos, luego pasas a lo de posponer la rectificación, luego caes en la duda y para librarte de esa duda te inventas creencias fantasiosas de que el sheikh, de que la estrella y todas estas tonterías. Ese tipo de persona estás en el riesgo de caer en la hipocresía y Dios te pone en el paquete de los que niegan la verdad. Tenemos que reflexionar sobre eso. ¿En qué grupo estamos? Externamente estamos en el grupo de los musulmanes, claramente. Vengo aquí, salat, tal y cual, está. Pero luego a la hora de la verdad, ¿qué? ¿Haces sacrificios, básicamente? Perdonad si estoy siendo muy repetitivo, porque creo que lo estoy siendo. A estas personas no se les va a aceptar un rescate ni a los que niegan la verdad. Es decir, son todos un grupo. Ma'wakum un-nar. Vuestro refugio final será el infierno. Tú tenías refugios en la tierra. Tenías a tu tribu, tenías a tu estrella, tenías a tus paranoias. El día del juicio ya no hay eso. Hiya maulakum. Este infierno va a ser tu aliado protector, ¿no? Quiero decir, es como esos refugios y esos aliados, esos seres o cosas ficticias que tú creías que te protegían en la tierra. Si fuiste realmente un hipócrita, es decir, una persona que no hizo sacrificios, ese día se acabó. Wabis al masir. Y qué patético final. Y os prometo que esto es el final, ¿vale? Ya, ¿vale? 3 versículos. Dios dice, ahora se dirige a los creyentes. Después de todo esto que se os ha dicho, alam ya'ni lilladhina amanu. No es ya ahora para las personas que creen an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, que su corazón entre en un estado de reverencia hacia el recuerdo de Dios. Es decir, ¿no va siendo hora ya de que te conviertas en un creyente de verdad y te dejes de tonterías? De que cuando escuches la palabra de Dios digas, sí, tío, tengo que rectificar, tengo que arreglar algunas cosas. Sentir reverencia, no que digas, sí, yo ya sé esto, Allah, me lo enseñaron de niño, yo ya está, estoy en el Jannah. Déjate de tonterías, tío. ¿No va siendo hora ya de que empieces a aceptar esto con todas sus implicaciones, es decir, con reverencia cuando se menciona a Dios y no con esa actitud? Y de nuevo, aquello que Dios ha revelado o ha hecho descender de la verdad. Y luego Dios dice algo que es increíble. Y no seáis igual que esas personas a las que Dios le dio la escritura antes. Dios dio escrituras antes, no somos la primera nación. Hubo gente que recibió escrituras sagradas. Estos libros que componen la Biblia, los Salmos, la Torá, es decir, el Pentateuco, los Evangelios, todos esos libros Dios eran como el Corán. Dios se lo dio a unas naciones. ¿Y qué le pasó a esas naciones? ¿Por qué Dios me está diciendo que no siga los pasos de algunas personas dentro de esas naciones? Fatala alayhimul amad. Transcurrió el tiempo.
Primero había una generación que se entregó a la causa. Los discípulos de Jesús y las primeras personas que aceptaron el cristianismo no lo sabemos, pero sufrieron un montón. Sufrieron un montón. Esas personas en el Imperio Romano se prohibió su religión. Y como forma de pasatiempos se les echaba, cogían jaulas con leones, esto es historia registrada, se les echaba dentro y se los comían los leones. Y la gente veía el show, ¿cuál era? Ir al teatro o ver el club de la comedia. No, el show era ir a ver cómo se comía un león a un cristiano. Y hoy en día el cristiano está sentado tomándose una copa y diciendo: pero Jesucristo morirá por mis pecados. Es decir, murió por mis pecados y Él me salvará. O sea, Dios te está diciendo, cuando Dios entrega un mensaje, hay unas generaciones que hacen sacrificios, pero luego pasa el tiempo. Y se endurecen sus corazones. Y insisto en lo que dije ayer, el profeta dijo, las mismas cosas que hicieron esas naciones las haréis vosotros. Tú no puedes leer lo que hicieron personas que recibieron antes la revelación y decir: esta gente no se enteraban de nada. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Nosotros también, transcurren las generaciones, se endurece nuestro corazón, perdemos la sensibilidad. Dios dice: وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, y muchos de ellos se convierten en transgresores, se saltan las normas. Es decir, el musulmán sabe que no debe timar, el musulmán sabe que no debe gritar a su mujer, el musulmán sabe que no puede darle una bofetada en la cara a su hijo, lo sabes, está en el Islam, pero ha pasado el tiempo, tu corazón se ha endurecido, ya no tienes respeto hacia esto, la palabra de Dios. Y muchos de nosotros nos hemos convertido en personas que hacen lo que les da la gana, que se saltan los límites. Este sura es una amonestación a volver al Islam. Es una amonestación a gente que ya es musulmana. Es un sura de Medina. Está hablando a personas que ya son musulmanas. I'lamu, dice Dios. Si te parece difícil. I'lamu, tened conocimiento. Anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Dios da vida a la tierra después de que esté muerta. ¿Qué quiere decir eso? Dios te está diciendo: no es hora ya de que dejes de hacer el tonto y empieces a actuar como Dios manda. Y luego te dice: no olvides que la tierra, a veces tú la ves muerta y dices: esto de aquí ya no va a salir la vida. Pero Dios le da, a través de la lluvia, le da vida. O sea, Dios no está diciendo esto porque sí, hay un paralelo claro en lo que está diciendo acerca del corazón humano. El corazón de la persona que está muerto y duro, Dios puede darle vida. Quiere decir, no digas: oh, ya estoy perdido, ya he bebido mucho alcohol. Conocí un caso muy cercano en mi familia que le decíamos: ¿por qué bebes alcohol y comes cerdo? Esa persona hacía de todo. Le decías: ¿por qué bebes alcohol y comes cerdo? Decía: es que yo ya Dios no me va a aceptar el arrepentimiento. Y era una buena persona. Estoy convencido de que a él le enseñaron el Islam así de niño. Le dijeron: no vales nada. Muchos de nuestros padres lo hacen. Te miran de arriba abajo y te dicen, y lo hacen como una forma de mantenerte en tu sitio. Yo lo entiendo, quizás te quieren controlar, pero es una estrategia patética, realmente, pedagógicamente es terrible. Te miran de arriba abajo y te dicen: tú no vas a valer nada en la vida. Te hacen pensar que tú no vales para nada. Y eso está mal, tíos, no es del Islam. Insisto en la misericordia a los niños. ¿Qué estaba diciendo? Dios da la vida después de la muerte. Esa noción de que ya no puedo rectificar, mentira, falso. Y yo he escuchado esta frase miles de veces, tío. No vas a valer nada. ¿Para qué rezas? ¿Qué estás haciendo? Solo estás haciendo aeróbic. Que a veces cuando el padre no reza, le molesta que el hijo no rece. Que el hijo rece. Y le dice: solo estás haciendo aeróbic. No, el Islam, Dios, aunque yo me meta 50 cubatas esta noche, si sobrevivo a esa sobredosis, mañana puedo arrepentirme. Dios da la vida. Dios, quiero decir, hay muchos textos que inciden en eso. Da igual todo lo que hayas hecho mal, Dios devuelve. O sea, está esa amonestación, ponte las pilas, pero luego está ese toque de: y no te preocupes por el pasado. Dios borra el pasado sin dejar ni rastro. De hecho, en algún lugar del Corán Dios dice que sustituirá tus malas acciones del pasado por buenas acciones, gratis. O sea, es increíble realmente. Dicen: el Corán no tiene misericordia. ¿Que el Corán no tiene misericordia? Eso es una mentira que nos han estado inyectando toda la vida. Dios da la vida a la tierra después de su muerte. Una vez más, os hemos dejado claros los signos. Y lo interesante es que la palabra ayat también significa mensaje. Dios te ha dejado los mensajes muy claros. Más claro, imposible. Si os han esclarecido los mensajes, la'allakum ta'qilun, quizás vayáis a usar el intelecto. Dios te está hablando de un renovar espiritual y te dice que quizás al recibir esto vas a usar el intelecto. ¿Vale? Entonces finalmente Dios dice: innal musaddiqina wal musaddiqat, las personas que confirman la verdad, hombres, y las mujeres que confirman la verdad. De nuevo, lo interesante es que también puedes vincular esto al sadaqa, las personas que dan caridad y las mujeres que dan caridad. Es decir, esta sura está hablando sobre que gastes dinero, ayuda a los demás, tienes una responsabilidad. Decir: sí, soy creyente, demuéstralo.
Porque el día del juicio se separarán. Los que eran de verdad y los que eran de boca se separarán. No lo olvidemos. Y no olvides que Dios da vida a la tierra después de muerta, ¿vale? Es decir, nadie está fuera de la esperanza. Dios dice que los que dan caridad y las que dan caridad, وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, de nuevo, y le prestan a Dios un préstamo generoso, el préstamo que Dios te va a devolver, يُضَاعَفُ لَهُمْ, Dios se lo va a multiplicar. Cuando des caridad, no pienses estoy perdiendo dinero, piensa estoy ganando dinero, estoy ganando un montón de dinero. Y aparte de que te sientes mejor, si es que somos una especie altruista, estamos hechos para sentirnos mejor cuando ayudamos a otra persona, y tu imán crece. Wallahi, quiero que mi imán crezca, no sé qué leer. Sal y da caridad, y tu imán crecerá, porque dirás, hey, he hecho lo correcto, subhanallah. Esto era lo que se supone que teníamos que hacer. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ, dice Dios, y a esas personas les corresponde, una vez más, reincide una recompensa, una remuneración generosa. Es decir, Dios no te va a remunerar por lo que tú has hecho, te va a dar de más, ¿vale? Esa es la idea de Karim, o de que va a ser una remuneración generosa. Pido a Dios de que este tipo de amonestaciones de Dios no los recitemos como si fueran cuentos que colgamos en la pared. Hay que reflexionar. Cuando nos llegan los mensajes de Dios, tenemos que tener esa reverencia interior y decir, es verdad, hay que rectificar las cosas. Juro, a partir de hoy voy a tratar mejor a mis hijos, a mi esposa, a la gente que hay en la calle. Y si veo que alguien necesita algo, voy a intentar ayudarle. No voy a decir, no tengo dinero, no busques excusas. Hay un refrán en árabe que dice, al-ma'adiru makadib. Las excusas son en realidad mentiras. Son cosas que tú buscas para tener que evitar hacer las cosas correctas, ¿no? Insha'Allah, todos los que estemos aquí saldremos un poco con esa idea de decir, hey, a partir de hoy seré un creyente de verdad, de los que saca la cartera y da algo de dinero, hombre. Que si Dios te da a ti comida y al otro no, tú tienes que dar algo. Si hay una mezquita como esta luz hay que pagarla. Quiero decir, este alquiler hay que pagarlo. Participa, o en esta mezquita o en cualquier cosa, pero participa. No digas creo, pero no participo. Porque este tipo de cosas, meterte en líos, dudar, siempre estar posponiendo, decir ya empezaré a gastar, ya empezaré a rezar, ese tipo de cosas te pueden dejar en el lado de los hipócritas, que es el lado de los que rechazan la verdad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Gracias por haber estado aquí. Y una última cosa, si miráis mi nombre en el cartel, Karami Singate, tengo una página de Facebook, tengo un canal de YouTube, y os pido que aparte de seguirme, y especialmente a los adultos os pido que se lo paséis a vuestros hijos, porque tengo un proyecto pronto de iniciar una traducción del Corán completa. No lo haré en YouTube, sino que intentaré crear, si Dios quiere, una plataforma de vídeos en la que te puedes registrar y ahí tendrás el Corán. Y son vídeos de 20 minutos, si Dios quiere, que puedes escuchar en el móvil cuando vas en el coche o lo que sea, pero de esta forma vas escuchando el Corán y te conviertes en una persona del Corán y cambias. No te das cuenta, pero en un mes tu madre te dirá, tío, ¿qué te pasa? De repente me respetas. Tu padre te dirá, ¿qué te pasa? Te grito para hacerte enfadar y no te enfadas. Y encima me tratas mejor. O sea, el Corán transforma, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿vale? Y nada, muchas gracias por haberme escuchado. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.